yo nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad, de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias de cómo escribí esos libros, para tratar de desembrujarme de mí mismo. Pero voy a salir. Él fue un revolucionario, sobre todo en la literatura. Cambiaron un modo de escribir que iba más allá de lo imitable. Es decir, nadie puede imitar a García Márquez. En 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibe el Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas por su extraordinaria novela Cien años de soledad. Me acaban de despertar con la noticia de que soy Premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Estoy en la cama, pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado. A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Todavía no he tenido tiempo ni de emocionarme, sino de contestar el teléfono. De todas maneras eso hay que asimilarlo. No acababa de despertar. Justamente dedica este premio a los latinoamericanos con un notable discurso, La soledad de América Latina. Han irrumpido con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina. Ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. El premio Nobel pesa como responsabilidad. Lo importante es lo que se pueda decir y el partido se le pueda sacar a esa ceremonia. Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo creo que el homenaje a García Márquez está no solamente en las palabras, por brillantes que pudieran ser las que diga cualquiera, sino en la realidad que está viviendo hoy América Latina. Se ha hablado muchas veces del compromiso político del escritor. Usted es un escritor comprometido. ¿A qué extremos lleva su compromiso? En Latinoamérica, particularmente, ese compromiso es mucho más apremiante, porque se necesita más, tanto como en cualquier otra parte, y tal vez más el concurso de todos. Yo carezco por completo de vocación política. Si yo no fuera latinoamericano y si la América Latina no tuviera los problemas que tiene y la necesidad de tantos que ayuden a resolverlo, probablemente yo estaría muy tranquilo en una isla desierta escribiendo mis libros. Hablemos de la antítesis de Chile, Cuba. ¿Cómo se explica que algunos otros todavía estén defendiendo una dictadura? García Márquez, por ejemplo, ¿cómo se explica? Bueno, lo que sería interesante es que lo explicaran. Lo interesante es que no lo han explicado nunca. Mantienen esa solidaridad con su presencia, con su aval a la dictadura, pero jamás dan las razones, jamás nos tratan de persuadir racionalmente. Yo creo que la explicación es que no hay razones. Pero usted lo conoce, por ejemplo, a García Márquez. ¿Cómo puede ser que un hombre tan inteligente, tan brillante escritor, se apegue a un régimen? Hay una frase de Albert Camus, le decía que el genio artístico, literario, no es de ningún modo garantía de lucidez política. El proceso de liberalización económica, de apertura hacia los mercados del mundo, de privatización del sector público. Yo no me esperaba de un presidente como Menem las reformas que está haciendo, económicas, que también en ese país donde hay pues tantos recursos ya dan indicios, ¿no?, de un progreso. El genio artístico, literario, no es de ningún modo garantía de lucidez política. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído Cien años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no lo conozco.
La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamo la carpintería, es decir, es la técnica de escribir. Al senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 meses y 11 días para morir cuando encontró a la mujer de su vida. Este fragmento lo recuerdo siempre, porque en 3 palabras él te sitúa en lo que es ese senador Onésimo Sánchez. Una cosa es la inspiración. Otra cosa es el argumento, pero cómo contar ese argumento y convertirlo en una verdad literaria que realmente atrape al lector, eso sin la carpintería no se puede. El hecho de decir que le faltaban 6 meses y 11 días para morir es una cosa que a mí siempre me ha dejado completamente trastocada, porque es tan ilustrativo. Hay algo muy interesante a mi gusto en García Márquez, que es el modo en que el periodismo sigue habitando en él, esa articulación entre la narración periodística y la gran construcción literaria. Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional: el dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad, que de nada sirve aprender a leer y escribir, que se vive mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien. En síntesis, es el estado de perversión social propio de toda guerra larvada. Ha sido mi libro más difícil, más complejo, más triste, pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. El escritor García Márquez dijo alguna vez que se sentía orgulloso de la capacidad que tenía lo que se llama la mafia colombiana para haberse apoderado de los Estados Unidos, porque era una muestra de la astucia de que era capaz el pueblo colombiano. Yo respeto mucho los conceptos del escritor García Márquez. Nosotros no sabemos nada de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. Y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico, eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que las de Colombia. Lo único que resuelve esto es la legalización, la despenalización de la droga. Y es muy difícil que eso se logre porque los intereses que están comprometidos en el inmenso negocio de la droga son tan grandes y tan altos que muy difícilmente se va a llegar al acuerdo global. Fue un precursor en muchos sentidos. Más allá de su posición política e ideológica, fue un hombre muy coherente, sin ninguna duda. ¿Estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. El traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Hace mucho frío en invierno para la guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac soy capaz de aguantar el frío. Él era un pisciano supersticioso. Sería lo que diríamos en Argentina, muy cabulero. Vivió en muchos lugares y nunca pasó una sola vez por Buenos Aires. Y nunca más quiso volver. Esa historia es maravillosa, aparte lo pinta de cuerpo entero a cómo era Gabriel García Márquez. Llegaba a fin de mes con lo justo y estaba escribiendo una novela que le rechazaban todos. ¿Qué novela era? 100 años de soledad. Ah, bueno. Esto no va a andar. ¿Y sabes dónde le dijeron que sí? En Buenos Aires. Pero él no tenía plata ni para viajar a Buenos Aires. Entonces pidió plata a los amigos, sacó un crédito y lograron venir a Buenos Aires. Fue un éxito impresionante. Eso es 1967. 100 años de soledad, 30 millones de libros vendidos en el mundo,
pagó todas las deudas y él era muy, muy supersticioso. Y dijo, el lugar donde nace un gran éxito no hay que volver, porque es el lugar donde pueden hacer un gran fracaso también. Y nunca más volvió a Buenos Aires. Linda historia. Ni siquiera hacía escala cuando tenía que hacer un vuelo. Nunca más pisó Buenos Aires. Yo creo que 100 años de soledad es una gran crónica política de la historia de Colombia y que él no estaba distrayendo al lector con elementos imaginativos. Solo ese era el modo en que lo real de Colombia podía finalmente emerger. Yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Creo que toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es la soledad? En algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir, porque precisamente yo escribo es para tratar de saber qué es la soledad. Por consiguiente, prefiero no saberlo y seguir escribiendo.